Muy buenos días, Un día más, dice Serrat, que se va colando de contrabando. Hoy no es un día más, Hoy es un día absolutamente especial. Pero antes de hablar de ese día especial, que lo estamos viviendo todos los argentinos, porque está asumiendo la presidencia de la Nación Alberto Fernández, la vicepresidencia Cristina Fernández de Kirchner, están asumiendo lógicamente las nuevas autoridades del Congreso de la Nación. Se está iniciando una nueva etapa y en estos momentos se está firmando el acta de la escribanía de la Nación, Mauricio Macri. Creo que inmediatamente lo va a hacer Alberto Fernández. Estamos en el inicio de 4 años que vienen cargados de expectativas, de esperanzas, de ilusiones, de necesidades, de compromisos, y así que no es un día más que se va colando como cualquier otro día, pero de todas maneras nosotros tenemos que hacer el programa, lo vamos a seguir haciendo, vamos a tratar de darle al mismo un perfil que justifique que usted siga estando allí en el dial, en el 1140 de Radio La Luna, para darle algo distinto, porque si usted lo que quiere es simplemente ver lo que está aconteciendo en la historia argentina hoy, en el Congreso Nacional, con la Asamblea Legislativa reunida, quiere decir, la suma de los diputados y los senadores de la Nación, allí dándole un marco estupendo a la democracia argentina, bueno, encienda la televisión, en todos los canales lo va a poder estar viendo, y nosotros lo que le vamos a dar es una perspectiva distinta para que usted, bueno, simplemente siga ahí aferrado a Radio La Luna. Así que le damos los muy buenos días a todos los que nos están escuchando por la antena de Radio La Luna en el área metropolitana, aquellos que nos están escuchando por las aplicaciones, a través de los celulares, mucha gente que efectivamente no tiene la televisión frente a sí ni la posibilidad de sentarse en su casa y entonces a través del celular nos está escuchando, o incluso por internet, que en distintos lugares de la Argentina también están escuchándonos a nosotros porque le interesa saber cuál es la opinión, cuál es la noticia, cuál es la mirada de la brújula sobre lo que está aconteciendo en la República Argentina. Y también le damos los muy buenos días a quienes nos están acompañando. Daniel de Abrantes, muy buenos días. Buenos días. Daniel Pérez, muy buenos días. Buenos días, Mario, buenos días, nuestro audiencia. operador, que viene allí con Héctor Didio, con la multitud que aplaude, somos la única radio que tiene una multitud aplaudiendo. No, está mirando la tele. Grandes operadores, Bueno, y muchas gracias a quienes nos están escuchando porque realmente estamos viviendo un momento histórico y nos estamos superponiendo, pero nosotros no lo podemos evitar, No lo podemos evitar porque hemos asumido la responsabilidad de llevar adelante un programa de radio en un horario donde no estaba previsto, pero se superpone con la asunción del presidente. Daniel. No, digo que está hablando en este momento, dando su discurso el presidente, así que en un rato lo vamos a poder analizar. Bueno, técnicamente lo podemos pasar el discurso del presidente. ¿Ahora? Algunos más plácidos y felices, otros más tristes y tumultuosos. Pero en cualquier caso, siempre perseveramos en la institucionalidad y toda crisis que se nos presentó, supimos sobrellevarla preservando el funcionamiento de la República. Los argentinos hemos aprendido así, que las debilidades y las insuficiencias de la democracia solo se resuelven con más democracia. Por eso hoy quiero iniciar estas palabras reivindicando mi compromiso democrático, que garantice entre todos los argentinos, más allá de sus ideologías, la convivencia en el respeto a los disensos. Deseo dirigirme muy personalmente a cada una y a cada uno de esos argentinos que habitan esta patria, mi patria. Lo hago ante los representantes de esta Asamblea Legislativa, las autoridades de la comunidad internacional que nos visitan y las diversas expresiones de nuestra vida en sociedad. No quiero emplear frases gastadas ni artificiales. Quisiera que mis palabras expresen del modo más fiel posible el eco de millones de voces que aún siguen resonando en toda nuestra Argentina. Desde la humildad con la que escucho
y desde la esperanza que millones de compatriotas han expresado en las urnas el pasado 27 de octubre, vengo a convocar a la unidad de toda la Argentina en pos de la construcción de un nuevo contrato ciudadano social. Un contrato social que sea fraterno y solidario. Fraterno porque ha llegado la hora de abrazar al diferente. Solidario porque en esa emergencia social es tiempo de comenzar por los últimos para después poder llegar a todos. Este es el espíritu del tiempo que hoy inauguramos, con sobriedad en las palabras y expresividad en los hechos. Los vengo a convocar sin distinciones, a poner a la Argentina de pie, para que comience a caminar, paso tras paso, con dignidad, rumbo al desarrollo con justicia social. Hoy más que nunca es necesario poner a la Argentina de pie como condición necesaria para poder avanzar. Ello supone, antes que nada, recuperar un conjunto de equilibrios sociales, económicos y productivos que hoy no tenemos. Es hora de abandonar el aturdimiento, ser conscientes de las profundas heridas que hoy padecemos y que necesitan curarse de tiempo, sosiego y sobre todo de humanidad. Quiero convocar a esta Argentina unida a desplegar una nueva mirada de humanidad que reconstruya los vínculos esenciales entre cada uno de nosotros. Por eso mismo, tengo la necesidad de compartir con ustedes la convicción que siento en este momento acerca de los grandes muros que tenemos que superar para poner a la Argentina de pie. Tenemos que superar el muro del rencor y del odio entre los argentinos. Tenemos que superar el muro del hambre que deja a millones de hombres y mujeres afuera de la mesa que nos es común. Y finalmente, tenemos que superar el muro del despilfarro de nuestras energías productivas. Estos muros, y no nuestras ideas distintas, son las que nos dividen en este tiempo histórico. Pues sí, por eso quisiera que estas palabras no fueran un monólogo, sino la invitación a una reflexión profunda y sincera acerca de este momento trascendental. Superar los muros emocionales significa que todas y todos seamos capaces de convivir en la diferencia y que reconozcamos que nadie sobra en nuestra nación, ni en su opinión, ni en sus ideas, ni en sus manifestaciones. Tenemos que suturar demasiadas heridas abiertas en nuestra patria. Apostar a la fractura y a la grieta significa apostar a que esas heridas sigan sangrando. Actuar de ese modo sería lo mismo que empujarnos al abismo. Lo expreso desde el alma, tanto a quienes me votaron como a quienes no lo hicieron. No cuenten conmigo para seguir transitando el camino del desencuentro. Quiero ser el presidente capaz de descubrir la mejor faceta de quien piensa distinto a mí. Y quiero ser el primero en convivir con él sin horadar en sus falacias. Quiero también ser capaz de corregir mis errores en lugar de situarme en el pedestal del iluminado. Yo vengo a invitarlos a construir esa sociedad democrática que aún nos debemos. El sueño de una Argentina unida no necesita unanimidad, mucho menos necesita uniformidad. Para lograr el sueño de una convivencia positiva entre los argentinos, partimos de que toda verdad es relativa. Tal vez de la suma o la confrontación de esas verdades relativas podamos alcanzar una verdad superadora, supo decir con acierto Néstor Kirchner. Al decir esto, no ignoro que los conflictos que enfrentamos expresan intereses y pujas distributivas. Pero también soy consciente de que, si actuamos de buena fe, podemos ser capaces de identificar prioridades urgentísimas y compartidas para acordar después mecanismos que superen aquellas contradicciones. Más allá de las diferencias, estoy seguro de que todos y todas coincidimos en que comenzar a superar el muro de las fracturas de la Argentina implica crear una ética de las prioridades y las emergencias. Eso supone comenzar por los últimos para poder llegar a todos. Más de 15 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria en un país que es uno de los mayores productores de alimentos del mundo.
Necesitamos que toda la Argentina unida le ponga un freno a esta catástrofe social. 1 de cada 2 niñas y niños es pobre en nuestro país. Sin pan no hay presente ni futuro. Sin pan la vida solo se padece. Sin pan no hay democracia ni libertad. Por eso la primera reunión oficial de nuestro gobierno consistirá en un encuentro de trabajo sobre esa prioridad, el Plan Integral Argentina contra el Hambre. Allí todo nuestro gabinete y las personalidades de la sociedad civil que generosamente se han sumado a nuestro llamado, comenzaremos la acción que ponga fin a este presente penoso. Pero no sería sincero ante ustedes si no compartiera otra convicción. Los marginados y excluidos de nuestra patria, los afectados por la cultura del descarte, no solo necesitan que le demos con premura un pedazo de pan al pie de nuestra mesa, necesitan ser parte y ser comensales en la misma mesa, de la mesa grande de una nación que tiene que ser nuestra casa común. Esto nos exige reorientar prioridades en nuestra economía y en nuestra estructura productiva. La solidaridad en la emergencia tiene muchas caras. Las economías familiares se encuentran asfixiadas por los altos niveles de endeudamiento, a tasas usurarias y en algunos casos con esquemas de devoluciones diarias. Hoy nuestros compatriotas tomaron créditos para comprar alimentos y remedios o para pagar las facturas de los servicios públicos. Las abuelas y abuelos se endeudan para comprar medicamentos y empezaron a comer menos y peor. La situación de las pymes tiene también proporciones dramáticas, requiriendo un alivio fiscal y estímulos apropiados. La capacidad ociosa de nuestras fábricas, industrias y comercios también constituye un despilfarro de energías productivas. Queremos un Estado presente, constructor de justicia social, que le dé aire a las economías familiares. Por eso vamos a implementar un sistema masivo de créditos no bancarios que brinde préstamos a tasas bajas. La economía popular y sus movimientos organizados, el cooperativismo y la agricultura familiar serán también actores centrales de estas políticas públicas. La cultura del trabajo se garantiza creando trabajos formales con todos los beneficios de la seguridad social, no de otro modo. Por eso pondremos en marcha acciones que faciliten que todos los titulares del salario social complementario puedan insertarse en el mundo laboral y cobrar por su trabajo. Hoy el desempleo afecta a casi un 30% de los jóvenes y, aún en tasas más altas, a las mujeres jóvenes. Hay más de 1.200.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. Debemos garantizar el derecho al primer empleo a través de becas solventadas por el Estado para que jóvenes se capaciten y trabajen en empresas, pymes, organizaciones sociales y de la economía popular y la agricultura familiar. La idea de un nuevo contrato de ciudadanía social supone unir voluntades y articular al Estado con las fuerzas políticas. Los sectores productivos, las confederaciones de trabajadores, los movimientos sociales que incluyen al feminismo, a la juventud y al ambientalismo. Vamos a sumar en ello también el entramado científico-tecnológico y a los sectores académicos. Estoy seguro de que todos vamos a coincidir en que hemos llegado a esta situación porque se han aplicado muy malas políticas económicas. Esa serie de decisiones económicas fueron determinantes para que el pueblo argentino, en su mayoría, las descalificara en las últimas elecciones. Desde la fidelidad de ese mandato popular, vamos a impulsar un conjunto de medidas económicas y sociales de distinta naturaleza que comiencen a revertir el rumbo estructural de atraso social y productivo. En los próximos días estaremos convocando a los trabajadores, a los empresarios, a los representantes del campo y a las diversas expresiones sociales para la puesta en marcha de un conjunto de acuerdos básicos de solidaridad en la emergencia.
que constituyan el cimiento sólido a partir del cual se vuelvan a encender los motores de nuestra economía. Estaremos planteando en esa convocatoria una serie de medidas para establecer los indispensables equilibrios macroeconómicos, sociales y productivos para que la Argentina se encienda y pueda volver a caminar. Sabemos que estaremos transitando un sendero estrecho, complejo, desafiante, donde no hay lugar ni para los dogmas mágicos ni para las pujas sectarias. Faltaría a la verdad y a la responsabilidad si no compartiera con ustedes el exacto escenario en el que hoy asumimos. Tiene cifras y datos contundentes, emanados de la administración saliente. Y es la información indispensable para comprender los desafíos que tendremos que asumir como sociedad. Si no hiciera esto, no podría explicar por qué va a llevar algún tiempo lograr aquello que todos queremos. La inflación que tenemos actualmente es la más alta de los últimos 28 años. Desde 1991, la Argentina no tenía una inflación superior al 50%. La tasa de desocupación es la más alta desde 2006. El valor del dólar entre el 2015 y la actualidad pasó de 9 pesos con 70 a 63 pesos, solo en 4 años. La Argentina no para de achicar su economía. El PBI per cápita es el más bajo desde el año 2009. La pobreza actual está en los valores más altos desde el 2008. Retrocedimos más de 10 años en la lucha por reducir la pobreza. La indigencia actual está en sus valores más altos desde el año 2010. La deuda pública en relación al PBI está en su peor momento desde el año 2004, cuando estábamos en default. El nivel de producción industrial hoy es equivalente al del año 2006. Retrocedimos 13 años. El empleo industrial registrado tiene el nivel del año 2007. La cantidad de empresas es la más baja desde el año 2009. Se cerraron 20.000 empresas en 4 años. De ellas, 4.229 eran empresas industriales. En estos 4 años se perdieron 152.000 empleos registrados del sector privado. En términos interanuales, el empleo industrial registrado lleva 44 meses consecutivos de destrucción. Detrás de estos terroríficos números hay seres humanos con expectativas diezmadas. Tenemos que decirlo con todas las letras. La economía y el tejido social hoy están en estado de extrema fragilidad. Como producto de esa aventura que propició la fuga de capitales, destruyó la industria y abrumó a las familias argentinas. En lugar de generar dinamismo, hemos pasado del estancamiento a una caída libre. En ese contexto, he decidido que no le daremos tratamiento parlamentario al presupuesto nacional proyectado por el gobierno saliente para el ejercicio 2020. Sus números no reflejan ni la realidad de la macroeconomía, ni las realidades sociales, ni los compromisos de deuda que realmente se han asumido. Un presupuesto adecuado solo puede ser proyectado una vez que la instancia de negociación de nuestra deuda haya sido completada y al mismo tiempo hayamos podido poner en práctica un conjunto de medidas económicas, productivas y sociales para compensar el efecto de la crisis en la economía real. La nación está endeudada, con un manto de inestabilidad que desecha cualquier posibilidad de desarrollo y que deja al país rehén de los mercados financieros internacionales. Tenemos que sortear ese escenario. Para poner a Argentina de pie, el proyecto debe ser propio e implementado por nosotros, no dictado por nadie de afuera con remanidas recetas que siempre han fracasado. La Argentina que buscamos construir es una Argentina que crezca e incluya. Una Argentina en donde... Bueno, aquí hemos escuchado una buena parte del discurso presidencial. La verdad es que creo que efectivamente es un buen discurso para inaugurar la nueva etapa. Después habrá que analizarlo punto por punto.
está haciendo un diagnóstico de la situación que debemos compartir porque acá lo hemos dicho muchísimas veces y claramente la situación en que ha dejado la economía y la sociedad el gobierno de Mauricio Macri ha sido lamentable, lógicamente atendiendo a que no todo empezó en el año 2015. Es decir, todo empeoró desde el 2015, pero también se puede decir que hay una tendencia estructural que hace que todo haya empeorado casi desde el 2009-2010 para adelante, o desde la crisis del campo en adelante. De manera que todo lo que hemos escuchado y lo que quizás nos reste escuchar, porque efectivamente nosotros vamos a tener que seguir con el programa, y quiero decirles a los oyentes que recién estaba caminando una persona muy, muy conocida, que vive acá cerca, pero que estaba caminando por Rafael Castillo, y allí estaban escuchando a que no se imaginan que La Brújula en la Luna, una radio puesta a buen volumen y escuchando aquí para que les dijéramos algo distinto a lo que le dicen absolutamente todos, pero con la misma honestidad de siempre, es decir, todos estos párrafos que hemos escuchado como la primera parte del discurso de Alberto Fernández, la verdad es que uno los puede suscribir, los puede suscribir, yo por lo menos los puedo suscribir, pero también recuerdo, porque en el año 2003 me tocó a mí ser candidato a presidente y me invitaron a ir al Congreso de la Nación a escuchar el discurso de Carlos Kirchner, de Néstor Kirchner, perdón, Néstor Carlos es, ¿no? El segundo nombre. De Néstor Kirchner. Y bueno, también dije que suscribía aquel discurso, salvo algunos párrafos. Y es muy bueno que en el origen se tenga un buen diagnóstico y se puedan implementar, que esto es lo más difícil, las medidas más adecuadas. Sin embargo, para mi gusto, estas medidas son las que deberían ser más sencillas porque son las más evidentes. Los errores del gobierno anterior son manifiestos, a tal punto que agravaron problemas de naturaleza estructural. Entonces, desagravar los problemas estructurales es lo primero que hay que hacer, y en eso confío en que el gobierno naciente lo haga. ¿Y cuáles serían esos problemas? Lo primero que tiene que hacer el gobierno es resarcir lo que se le ha quitado a los trabajadores, a los jubilados, a quienes reciben la asignación universal por hijos y a los que reciben planes y a los trabajadores del Estado. Entonces, ¿eso qué va a lograr? Va a lograr que la actividad económica, el consumo, se equipare a la capacidad de ofrecer bienes y servicios que tienen los que producen estos bienes y servicios y quienes comercializan estos bienes y servicios, que mayoritariamente son las empresas industriales, los pequeños productores, los comerciantes, los profesionales, que en estos momentos pueden ofrecer más bienes y servicios, pero la gente no tiene ingresos para consumirlos. Sin inversión. Efectivamente, porque hay una capacidad porque ya la productiva. inversión está hecha. Sí. Quiere decir que para los primeros 6 meses yo veo muy buenas posibilidades. No quiero pasar por alto que este gobierno también hace muy bien en dejar de lado el presupuesto presentado por el gobierno anterior y incorporar un nuevo presupuesto en el cual, además de esto que acabo de decir, que es elevar el ingreso de todos los sectores populares, también se retome con mucha energía la obra pública. En la Argentina la obra pública es uno de los pilares de la reactivación económica, de la reconstrucción del trabajo, de fuentes laborales y de la posibilidad de multiplicar la riqueza en el país. Es decir, que cuando hacen ajustes a costa de menos ferrocarril, de menos rutas, de menos comunicaciones, de menos infraestructura, etcétera,
lo que se hace es hipotecar el futuro económico de la Argentina. Así que ahí también. Ahora, todo esto representará dinero que en estos momentos el Estado no tiene. ¿Qué va a ocurrir? Van a imprimir. ¿Está bien o está mal? Está bien. Pero Masitelli, o en este caso, al que habría que interrogar es a Fernández, si se imprimen billetes, que no ha de ser para siempre que se emita a troche y moche, lo que va a ocurrir es que eso va a impactar sobre la tasa de inflación. Pues bueno, hay que buscar las otras herramientas económicas a partir de las cuales este efecto inflacionario de emitir moneda se reduzca a la mínima expresión. ¿Y cuáles serían? Básicamente sería, ¿vos qué decís, Daniel? No, claro, el discurso este va a ser muy bueno. Va a ser muy bueno, con toda seguridad. Pero bueno, tratando el tema de descentralizar los organismos públicos, llevarlos al interior, por ejemplo, el Instituto de Vitinicultura a Mendoza, bueno, pesca a Mar del Plata. Correcto, ¿no? No, eso es correcto. Insisto que el problema estructural de la Argentina me gustaría escucharlo. Porque aquí no quiero, aparte este es el gobierno de todos, es mi gobierno también. En esto yo asumo, lo que vota el pueblo es mi gobierno, aunque no me guste, pero es mi gobierno. En este caso me gusta porque es la parte del pueblo con la cual yo me siento vinculado, que es la parte de los trabajadores, que es la parte de los humildes, que es la parte de los cordones, y que también me siento afecto por los sectores que viven en otros barrios, pero mis barrios son los barrios populares. Yo soy hijo de la clase trabajadora y a ella me remito, así que lo siento como mi gobierno. Pero tengo que advertir que hace muchos años que los argentinos no resolvemos el problema estructural. Y que este problema estructural no se trata desde el gobierno. Entonces, bueno, en fin, creo que el lunes que viene vamos a estar en mejores condiciones para poder evaluar, analizar en toda su dimensión. Nosotros también nosotros somos argentinos, nosotros también nos gusta reiniciar etapas, nos gusta que haya cambios en la democracia, nos gusta estar ilusionados, esperanzados, con expectativas, con fuerza, con energía. No nos quedamos ni en la queja ni en la falta de ese optimismo que toda nación tiene que tener si quiere salir adelante. Tenemos un llamado. Graciela, bueno, querida Graciela Dubrés, ¿estás allí en el teléfono? Aquí estoy, Mario, buen día, ¿cómo vamos? Bueno, estamos en un programa muy particular, Graciela, porque nos hemos superpuesto a justo el mensaje del presidente de la Nación, que hemos pasado durante unos minutos, pero que lógicamente nosotros tenemos un programa independiente, quienes ponen nuestra frecuencia estén esperando que nosotros le digamos otras cosas, porque si no tienen 1000 canales y la cadena nacional para poder escuchar al presidente. Nosotros hemos escuchado una buena parte del discurso, por lo menos en el origen, nos ha gustado, y nos sumamos a la esperanza y a la expectativa de todo un pueblo. Hemos advertido que no hemos escuchado todavía referencias a los problemas más estructurales que tiene la República Argentina, pero no vamos a ser ni por las tapas pájaros de mal agüero, de manera que con toda la fuerza para adelante, y ojalá la Argentina inicie una etapa de crecimiento económico, con justicia social, con un proyecto de nación que nos incluya a todos y que pueda finalmente respetar en un día como hoy, que es el Día de los Derechos Humanos, y que ahora te voy a pasar la palabra, ese derecho humano más primario, que es el derecho a la vida, a una vida digna, y que empieza por poder respirar un aire puro, tomar agua sana, alimentarse adecuadamente, cosa que en la Argentina no está ocurriendo, abrigarse, tener una habitación, tener una vivienda, habitar un barrio con un ambiente saludable, en fin, los derechos más básicos. Graciela, se cumple un nuevo aniversario del Día de los Derechos Humanos. Contanos y decinos lo que te parezca en un día tan particular como el que estamos viviendo.
Bueno, en primer lugar te voy a decir que es un día especial, como bien lo referís, porque asume un gobierno legítimamente electo por el pueblo, pero me gustaría que podamos, periodo a periodo presidencial, superarnos de los lugares comunes y de los clichés del discurso aburrido, obvio y falta de contenido de los políticos que hacen carrera para llegar a ocupar cargos de alta dignidad como es el de la presidencia. Muchas referencias a lugares comunes, poco contenido programático o de de actos de gobierno propiamente dicho. Pero dejando de lado esta exquisitez por ahí para intelectuales o gente de humor ácido y de espíritu crítico, paso a decirte que hoy, en el Día del Universal de los Derechos Humanos, el saldo es realmente alarmante, por lo menos en Occidente, pero retrotrayéndolo a nuestro país es impresionantemente negativo. En este momento en la provincia de Buenos Aires, en una protesta pacífica, están haciendo huelga de hambre todos los penales de la provincia de Buenos Aires. Pero una huelga de hambre que en lugar de comer bosta, decidieron cesar de comer bosta, porque hace largo tiempo que la comida es escasa, de muy mala calidad, y que no existen medicamentos ni tratamientos específicos para gente que tiene dolencias severas como tuberculosis, HIV, severas dolencias óseas y o gastrointestinales. Todo aquel que tiene, algún momento de reflexión sobre el tema encierro sabe que después de un periodo no prolongado, más o menos corto, de alguien estar privado de su libertad y depender absolutamente de los designios de otros para ir al baño, para ducharse, para comer, incluso para pensar, porque la peor alienación que hay en las cárceles es la falta de intimidad y de conectarse con uno mismo. Todo el tiempo estamos supeditados al otro. Bueno, en ese contexto espantoso, hace largo tiempo que las cárceles en la Argentina son insanas, insalubres, fuera de todo derecho y de toda legalidad. Y esto es el saldo que deja la gestión Vidal para Kicillof. Hay cesación de pagos, por eso los proveedores no están mandando elementos básicos para hacer la comida del día, porque hace 6 meses que los proveedores no cobran. Por otro lado, las medicaciones son escasas o inexistentes. Han reducido al mínimo, casi a lo imposible, las plantas de profesionales de la salud. Los que no se fueron asqueados por la falta de posibilidades de atender adecuadamente a los padecientes, se fueron asqueados por la persecución interna. En un autogobierno de la fuerza del servicio penitenciario, que de por sí es bastante perversa, pero a la que no se le puede responsabilidad, porque es una decisión política del gobierno de turno, quien sea, que el servicio penitenciario sea más o menos perverso, independientemente de la legalidad con que se quiera encubrir estos asuntos. Digo porque no es solo aquel que ha cometido una falta más o menos grave o gravísima a la sociedad, sino que hay un entorno que son las familias, que son usadas como chepibe para ir circulando por los pasillos de tribunales en una búsqueda desesperada de aliviar la situación de su detenido, de su familiar o de la persona que ama que está dentro de las cárceles,
y no lo consigue. Digo esto porque hay un poder judicial que debería cobrar un poco de dignidad y ser respetuoso de los derechos humanos y de la legalidad en la que debe estar imbuido, y incurre en todo tipo de ilegalidad para sostener la voluntad del Ejecutivo por temor a ser corrido de sus cargos o a ser imputado, o que le hagan un carpetazo, dicho en criollo, que le hagan inteligencia y le muestre sus debilidades, que como todos los humanos tienen. Bueno, en este panorama tan siniestro que es la provincia de Buenos Aires, yo soy un poco escéptica, ¿no? Porque mirá vos cómo se vienen a estrellar contra el piso prestigios como el de Cantón, por ejemplo, que fue el secretario hasta hoy de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, que pocos saben de su existencia, pero era un prestigioso experto en derechos humanos a nivel internacional, tuvo exitosas intervenciones en Colombia y en Chile. Bueno, pero parece ser que ser secretario de Derechos Humanos en la provincia de Buenos Aires se limitó solo a cobrar su sueldo y mantener una estructura burocrática, porque no sé vos que estás ahora, digamos, en un programa radial que emite todas las semanas, 2 veces por semana, y que busca información. No me atrevo a etiquetarte como periodista porque prefiero etiquetarte como un militante de la vida y del socialismo. Así es. Bueno, entonces, digo, ¿alguien puede decirme qué demonios hizo en todo este tiempo Cantón? Con el hambre. Nadie te puede decir. Nadie porque no existió, lo cual en sí mismo es corrupto. Las pocas y escasas veces que yo he escuchado o he recibido en el correo institucional del Observatorio Internacional de Prisiones algún comunicado de Cantón, se refería a Colombia, a Perú, pero el hombre estaba cobrando o está todavía cobrando un sueldo por la provincia de Buenos Aires. Debería referirse a eso, que para eso los ciudadanos bonaerenses le pagamos y no un sueldo escaso, pero, sino un Graciela, sueldo equiparable a un juez y más. Amigo, mucha plata. Y escúchame, ahí lo estoy viendo a Pérez Esquivel, que está en la asunción del presidente Alberto Fernández. Lamento mucho que los organismos de derechos humanos estén en esta asunción en ninguna otra. Los derechos humanos son de las personas, no es ni de derecha ni de izquierda, y los derechos humanos los violan los estados. Por lo tanto, por definición, nosotros estamos tan atentos a la violación de los derechos humanos del gobierno saliente como el del entrante. ¿Quién va a ser el próximo secretario de Derechos Humanos? Todavía no lo sabemos. ¿No lo sabemos ni de la Nación no ni de Provincia de Buenos Aires? No lo sabemos ni de la provincia de Buenos Aires ni a nivel nacional, porque se barajaban varios nombres, pero ninguno en concreto. No es cuestión de nombres, ni siquiera de trayectorias, es cuestión de propósitos. Y a mí me preocupan muchas cosas, mira, Mario, me preocupa, por ejemplo, que un mediocre y mal gobernador de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, como Scioli, que incluso tiene que dar cuentas a la justicia, en este momento haya sido designado como embajador en Brasil. Qué mal nos hicieron los brasileros para mandarle a este hombre que hasta se come las heces para hablar. Bueno, pero no, sí, Bolsonaro no es una... No me interesa, no es un buen amigo, es un problema, no me interesa. Yo no soy brasilera, yo soy argentina, me interesa quien me represente. Bueno, escúchame, está bien eso. Ahora te quiero hacer un par de preguntitas más. Sí. Da la impresión de que la violación más sistemática a los derechos humanos, más que por la costa atlántica de América del Sur, viene por la costa del Pacífico. ¿Por qué no nos hablas un poquito de lo que vos sepas en torno a las situaciones en Chile, en Ecuador, en Colombia,
Bueno, en la reunión de la MISPA 7, que fue hace poquito en Quito, Ecuador, de la que yo fui participante, fue en el mes de principios de noviembre, se barajó este tema. Y pasa que hay una cultura muy diferente, que es la cultura andina, que se contrapone absolutamente con el neoliberalismo más crudo, anglosajón, que se impuso después de la salida del presidente Correa en Ecuador, por ejemplo, o se impuso en Colombia con Iván Duque. Era cosa predecible, que era cuestión de tiempo que la gente iba a estallar con Iván Duque, porque digamos que con el presidente anterior, que fue el que firmó la paz en Colombia, lo hizo sobre determinados presupuestos. La paz trae prosperidad, lo cual es absolutamente cierto. Sí, claro. Para lo cual había que a rajatabla sustentarse en un programa que fue perfectamente estipulado y convalidado por Naciones Unidas y OEA. Bueno, Iván Duque vino a tirar el tablero abajo porque Iván Duque es digamos, un discípulo directo del presidente que más tiró para el plan Colombia, que es el plan que durante 10 años flageló a Colombia en una guerra civil larvada que solo benefició a los grandes depredadores de la tierra. Digamos que bajo la apariencia del conflicto guerrilla versus gobierno formal, se acalló toda protesta social, porque protestar por los planes sociales o por una educación gratuita y laica, o protestar por los niños menesterosos, o protestar por las jubilaciones de los adultos mayores, era como subversivo. Entonces, bajo ese manto se cometieron la mayor de las iniquidades. Salvado el tema del conflicto armado, y esto hay que decirles que honraron la letra a los que estuvieron en el conflicto armado del lado de los guerrilleros, porque a pesar de que tuvieron en el primer año y 26 muertes, justiciamiento así en la vida pública, no cejaron de la legalidad, no se pasaron a la clandestinidad. A pesar de todo eso, puso en descubierto la gran desigualdad e injusticia social que los planes neoliberales venidos de la cultura anglosajona venían a imponer a Colombia. Lo mismo pasó en Ecuador, lo mismo está pasando en Perú, que tenemos menos información, pero es así, y en Chile. El último gran saqueo y un golpe de Estado directo y sin atenuantes fue basado en una debilidad y una falla propia, digamos, de la condición humana de Evo Morales, de querer postularse para una cuarta elección, mientras que en realidad era todo muy forzado. Sí. Por esa grieta se filtró los popes del neoliberalismo, pero además con un resentimiento y un odio de clase impresionante. La Malinche, que funge de presidenta interina, que a su debido momento deberá tener que rendir cuentas ante la justicia por los crímenes de lesa humanidad perpetrados bajo su comando, sí. Fue muy clara. Acá no va a estar más la Pachamama, acá está la Biblia, nosotros queremos reformular las relaciones con Estados Unidos. Bueno, esas cosas. Yo creo que toda la gigantesca propaganda que se hizo sobre el modelo neoliberal en una cultura ancestralmente opuesta pudo por un momento, sofocando, digamos, las opiniones y con represión monstruosa, la contrapartida fue
que Evo Morales fue muy exitoso económicamente sin recurrir al modelo neoliberal y sin traicionar su cultura andina. Precisamente porque no recurrió a un modelo... Precisamente porque no recurrió mal y además denominado. apostó a su cultura andina. Claro. Que para nosotros es muy difícil de entender si no se está viviendo en Quito o no se está viviendo... Yo hasta que no caminé bien Ecuador, no me di cuenta de cuánta sangre autóctona, ancestral, y cuánta costumbre ancestral corre por las venas de América Latina. Uh-huh. Nosotros, en realidad, como argentinos, no somos América Latina. Somos neoeuropeos insertados en un concierto de América Latina. Y está bien, somos eso. Tenemos pequeñas comunidades en el norte y en el sur de autóctonos americanos, pero que no hacen a la mayoría. Eso no implica que no debemos respeto. La saliente ministra Bullrich tuvo el tupé de armar un delirio de que a nosotros nos iban a el imperio mapuche nos iba a fagocitar y nos iba a poner sus hábitos y costumbres para justificar una represión monstruosa y un apropiamiento de los terrenos que ancestralmente le corresponde. Entonces todos esos crímenes debemos tenerlos en cuenta para oportunamente rindan cuenta ante la justicia. Porque tenemos la Constitución que reconoce a los americanos naturales, a sus tierras, a sus hábitos y costumbres. Si por sus hábitos y costumbres se mueren porque la producción es otra en el planeta, es cuestión de ellos, pero nosotros no tenemos ningún derecho a atropellarlos. No, atropellarlos bajo ningún punto de vista. Te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con los jóvenes y el papel de la policía y el tema del gatillo fácil. ¿Vos cómo estás viendo esta situación después de toda la doctrina Chocobar en manos de Patricia Bullrich y con la llegada de una persona que aparentemente va a tener una doctrina totalmente distinta? La policía está maniobrando sobre eso y hace tiempo que los dirigentes dentro de la policía se dan cuenta que no deben exacerbarse, porque en realidad es cuestión, ellos son el establishment, ellos permanecen mientras que los gobiernos pasan. Uh-huh. Entonces, solamente mente digamos, cerril como la de Chocobar o unos cuantos acá en la provincia de Buenos Aires creyó realmente el discurso. La mayoría de los comisarios y gente realmente establecida en el sistema sabían muy bien que era transitorio. Hay una cultura de reserva en materia de derechos humanos que no iba a ser tan fácil de callar. De hecho, la Correpi tiene un largo historial para plantear ahora en los tribunales. A mí lo que me preocupa es que no tenemos justicia independiente, excepto raras excepciones, como para trabajar estos temas. Uh-huh. Porque la primera que va a tener que rendir cuenta ante la justicia por conducta criminal, dilapidación del erario público, deja un déficit que casi no sé cómo van a pagar el próximo mes los sueldos y los aguinaldos en el Ministerio de Seguridad, es la señora Bullrich. Sí, además, lamentable. Un incitador a la violencia, desde el mismo momento en que larga el discurso, ustedes resistan a los zurdos. Sí. Que realmente es una ofensa para los zurdos. Si el gobierno que asume es zurdo, es una ofensa para los zurdos. Mirá, vale. Vos sabés que izquierda-derecha todo es muy relativo en torno a dónde te ubicás, ¿verdad? Entonces, sí, obviamente. Entonces, lógicamente que siempre puede haber alguien que mire. Y aparte yo creo que estamos cargados, es una sociedad que se ha cargado de odios. Yo leo, por ejemplo, ahora que está hablando el presidente entrante, las cosas que ponen debajo como comentarios en TN, por ejemplo, y son realmente, vos decís, pucha, es difícil, somos un país difícil porque estamos cargados de odios, de grietas. Hay una grieta social que es la que hay que salvar, porque si no hay elevación social, ya lo dijo Juan B. Justo, ¿no? Hace 100 años,
la elevación social del pueblo trabajador, que es el que se ha hundido durante todos estos años. Que no sabemos, aunque creo que debería ser el primer compromiso de este gobierno naciente, y en torno a estos derechos primarios, ¿cómo estás viendo vos su evolución? Porque el problema es que más allá de cualquier comentario, de nuestros 36 años de vida democrática, ha empeorado la calidad de vida de nuestros niños. Los niños de hoy son más pobres que los niños que nacían, y de ancianos, peor que los de hace 10, 20 o 30 años atrás. Así es. ¿¿Cómo pensás que se pueden ir saldando estas deudas tremendas de la democracia que nació bajo aquel eslogan de Alfonsín, pero que sonaba tan potente, que con la democracia se come, con la democracia se cura, con la democracia se educa, y esto lamentablemente la democracia no ha sabido resolverlo? Bueno, yo adhiero 100% en lo que vos decís, porque yo creo en ese catecismo laico que con la democracia se come, se cura y se educa. Faltan la voluntad política de instrumentarlo, y la verdad es que cada derecho a tutelar es un presupuesto para el Estado. Si nuestro presupuesto, como fueron estos 2 últimos años, están dedicados a pagar intereses de una deuda externa de patineta financiera que solo es reproducida a sí mismo en billetes, pero que no se destinan a la producción, estamos fritos. Así es. Bueno, como entonces, todo está vinculado con todo. Claro, tutelar los derechos de los niños a comer. No es basta comer. No, Mira, se me convocó como madrina en la Villa La Cárcova para una ONG que va a empezar a trabajar, que se llama Semilleros, que va a poner un comedor. Y fui muy clara en esto. Les dije, bueno, pero el comedor no es para que le bajen mercadería y le den de comer a los chicos, porque no es cuestión de reproducirse y mandar a un chico a un comedor. Y además pedirle al chico que pida la bandejita para que el que es el toro reproductor coma en la casa. No, es cuestión de que además se le enseñe a producir sus propios recursos y se anime a salir a la vida a producir sus propios recursos. Así es. Para lo cual va a haber que hacer una división en los modos de producción. La producción que va a ser para consumo interno y la producción que va a ser, digamos, para exportar. Que históricamente en los mejores momentos de la Argentina fue así. Sí, así. Pero bueno, se nos fue el tiempo, mi querida Graciela Dubrés. Mario, te mando un saludo, un gran abrazo fraterno que contenga todos los éxitos y todas las lágrimas que supimos conseguir a lo largo del largo camino, sembrando por los derechos humanos, por la vida, porque en definitiva sembrar por el socialismo es sembrar por los derechos humanos. Así es. Alfredo Palacio, un paladín de los derechos, antes que lo llamáramos derechos humanos, exiliado allá en Uruguay por el año 43, enumeraba lo que hoy es reconocido por Naciones Unidas y la OEA como derechos humanos, enumeraba los derechos que él soñaba que el socialismo instrumentara en la Argentina. Niños comiendo y estudiando. De hecho, Jacinto Done ingresó al partido a los 16 años analfabeto y muerto de hambre y salió siendo un legislador de fuste. Sí, con libros memorables. Memorables. Pero vos, pero yo cuando te dije que se me fue el tiempo, se me fue. Y el tiempo es tirano. Te mando un beso. Un abrazo. Chau. Bueno, hemos hablado con la doctora Graciela Dubrés y si lo dispone nuestro operador, pasamos a la tanda de la radio para después hablar también de temas ecológicos y también de cómo nos está viendo el mundo, por lo menos una mirada desde Europa que vamos a tener a eso de las 13:30. Bueno, seguimos aquí en La Brújula y lógicamente que sigue hablando el presidente de la Nación, dando su discurso
inaugural. Con sus primeras palabras dijimos que nos sentíamos satisfechos y lógicamente que Daniel lo está siguiendo, Daniel de Abrantes lo está siguiendo, pero nosotros seguimos adelante con el programa y el lunes o martes de la semana que viene, yo diría que el martes, porque el lunes vamos a estar cargados de invitados, el martes de la semana próxima vamos a estar haciendo un análisis más pormenorizado. Pero mientras tanto, hay cosas que son bastante agobiantes, porque ha aparecido un informe científico realizado por investigadores argentinos que alertó una crítica situación ambiental que se vive en los campos de la provincia agroganaderas, en particular La Pampa y provincia de Buenos Aires, por el tema de la combinación del glifosato con el arsénico. Y estamos con Laura Deriu, que es una especialista en todos estos temas. Laura, ¿estás allí? Hola Mario, ¿cómo te va? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, yo podría decirte que como éramos pocos parió la abuela con este informe. Ajá, porque sí. La verdad que esta sinergia o esta potenciación que se produce entre esa combinación que vos acabas de mencionar es realmente una bomba de tiempo. Y como bien vos decías, es un estudio que ha sido ya publicado en revistas científicas. Toda la información que nosotros damos acá, tratamos de que sea información que se pueda cotejar y que sea sustentable en cuanto a la veracidad. Y bueno, en este caso hemos encontrado eso, ¿no? Que a través de un estudio que se ha realizado, se ha determinado que el arsénico, que es endémico, o sea que el arsénico uno piensa puede haber una contaminación de otro tipo, pero en la Argentina es prácticamente geológico, o sea, tiene que ver con la estructura geológica de los suelos, va mucho más profundo donde surgen los acuíferos, y que es un problema grave. Es como una vez vi un mapa que es como una lengüeta que baja de allá desde Jujuy, que es una zona muy proclive al arsénico, y va bajando y va yendo por todo el centro del país y sigue descendiendo. En la provincia de Buenos Aires, en La Pampa también, acá por ejemplo en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires es un problema. Carmen de Areco, Chivilcoy, Suipacha, Mercedes. Carmen de Areco tiene una planta porque hubo una gran movilización de vecinos hace muchos años, en el 2004 creo que fue 2005, y bueno, eso obligó a que se tomara esta prevención de establecer en una planta específica para retener esta sustancia orgánica. Lo mismo podríamos decir de Chivilcoy, que tuvo un gobierno del Frente Renovador, allí el intendente hasta diciembre, ahora no sé quién ganó en Chivilcoy, pero hasta diciembre había sido del Frente Renovador y había presentado un amparo ante la provincia de Buenos Aires. Ese amparo había sido patrocinado oportunamente por Mauricio de Alessandro, el abogado, para que se hiciera cargo la provincia de una obra de infraestructura para proveer de agua potable, porque si el agua tiene arsénico no es potable. Uno piensa que solo son contaminantes bacteriológicos, o virus o microorganismos. No, las sustancias químicas, ya sean metales pesados, sustancias inorgánicas, el nitrato, los nitritos, que son tan malos para los niños, también para los niños de corta edad, los pueden llegar a matar. Todo eso hace que el agua pueda no ser potable. Bueno, si tiene arsénico en proporciones mayores a lo que indican el Código Alimentario, deja de ser potable. Esto para dar un pantallazo de lo que significa. O sea, es un problema que tenemos y que no lo podemos sacar, excepto con una planta. Ahora, si le agregamos también que con el glifosato, que también está presente en todas las cuencas, que aparece hasta en el agua de lluvia, eso también son investigaciones que han hecho en La Plata, el CONICET, gente que estudia estas cuestiones, se potencia, y lo que han descubierto es eso, que es esa potenciación que se produce entre estas dos sustancias, produce disrupción hormonal, o sea, afecta glándulas endócrinas, por ejemplo la tiroides, y también genera proliferación celular y genotoxicidad. Esto es el daño en el material genético, que es la antesala de la degeneración celular. Y la degeneración celular es esa enfermedad tan terrible que es el cáncer. ¿Se entiende? Entonces por eso es muy interesante el informe y bueno, y que lo encaran como que es un problema de salud pública. Hay que encararlo así, esta problemática, un tema de salud pública. Bueno, eso habla a las claras también, que se va agotando la idea de que con monocultivo de soja y sostenido en glifosato se puede seguir, porque esto va a afectar tremendamente a la salud, mucho más de lo que se pensó hasta ahora.
Exacto, pero el panorama no es alentador, Mario, porque hoy es un día de asunciones. Vos recién hablabas del discurso, todos los discursos son fantásticos, realmente. El tema es después qué sucede. Y en este día de asunciones, cuando uno ve quiénes son las personas que van a estar en áreas tan claves como es ciencia y tecnología, o agroindustria, como le gusta decir ahora, o agro, no sé cómo le van a poner ahora al ministerio, que cambian el nombre, ¿no? Agricultura, ganadería y pesca, vuelve, bueno, no sé. Pero bueno, es el equivalente a agroindustria. Acá hay dos personajes que son muy cuestionados. Empezando por el que va a ser responsable del área de ciencia y tecnología, Roberto Salvarezza. Este candidato, este hombre científico, porque es un hombre que tiene carrera científica, fue justamente aquel que le arruinó, digamos, la carrera. Yo no lo digo así porque lo escribió Darío Aranda en su momento en Página 12. Vos sabés de la historia del doctor Andrés Carrasco, que fue uno de los investigadores que comprobó los... Perdóname, ahí estoy viendo a Alberto Fernández hablando con el expresidente Carlos Méndez. Menem, perdón. Me lo hicieron nombrar. Bueno, no, te decía nomás. Bueno, esa persona no debería estar ahí, la verdad, ¿no? Porque tiene varios procesos y condenas. Una de ellas, justamente hablando de este tema, por venta a precio vil del predio de la Sociedad Rural de Palermo, a precio vil, 25 veces menor es el precio real que tenía. Bueno, hay un juicio ahí. No, ya lo perdió el juicio. Ya lo perdió, sí. Ya fue condenado y está todavía ensuciando el Senado de la Nación. Es una vergüenza realmente. ¿Vos sabés lo que implica un precio vil? O sea, ese predio tendría que ser devuelto a la comunidad, porque la verdad que es un escándalo, y esto fue probado por la justicia. A él y a Cavallo lo condenaron. Ni hablar del tema armas, bueno, nos vamos a otro tema. Nos vamos a otro tema, pero bueno, me trajiste a la memoria eso y realmente... volvamos al tema, volvamos a nuestros temas. Estabas hablando del nuevo secretario de Ciencia y Tecnología. Las investigaciones de Carrasco llegaban a una conclusión. Ahora, Carrasco tenía, bueno, obviamente que no solo que boicotearon el estudio de Carrasco y que no le permitieron asumir en la escala de ascensión que tienen los investigadores, sino que además, fíjate lo que decía el periodista Darío Aranda, que escribe en Página 12, Salvarezza fue uno de los que boicoteó a Carrasco y apoyó una evaluación insólita para denegar su promoción. Su gestión en CONICET, como la de Barañao, fue un modelo científico volcado a las empresas en general y al extractivismo en particular, fracking, agronegocios, etcétera. Tiene la misma mirada de la ciencia empresaria. Por eso no extraña que ahora Cristina lo convoque nuevamente. En ese momento lo había convocado Cristina, que es la que lo hace su carrera política. Bueno, esto decía Aranda de Salvarezza. Bueno, Carrasco no pudo ascender y ese mismo año Carrasco muere, y muere de cáncer, nada menos. Bueno, estos son los antecedentes del futuro ministro de Ciencia y Tecnología. Pero no es el único. Después tenemos a Basterra, que va a ser el responsable del área de Agricultura. Bueno, Basterra es conocido por ser nada menos que la mano derecha de... ¿Quién? Del gobernador de Formosa, de Gildo. Claro. Bueno, y también está cuestionado por ser uno de los promotores de la ley, no solo de defender la ley de semillas a la medida de Monsanto, sino también de esto de poder fumigar o pulverizar, digámoslo en términos técnicos, a 10 metros de un lugar poblado, o sea, de una vivienda o de donde haya personas. El proyecto de ley de agrotóxicos, llamados fitosanitarios, está más vinculado a los deseos de los grupos del agronegocio que realmente al tema de la población. Y eso lo ha dicho también la red de médicos fumigados. O sea, yo estoy diciendo cosas que ha dicho gente que está trabajando, investigando estos temas. Respecto al proyecto de Basterra, esa red de médicos fumigados dijo allá por el 2016-2017, que es generado por grupos políticos y sociales vinculados al agronegocio, cuyo único objetivo es ampliar la impunidad de una práctica agrícola que multiplica el uso de pesticidas sumamente tóxicos, contamina y enferma a la población, sin ningún interés en el ambiente y en la salud colectiva. Bueno, la red de médicos fumigados dijo esto con respecto al proyecto Basterra.
Volvemos al principio. Basterra sí. va a ser el ministro de Agricultura y Salvarezza va a ser el responsable de Ciencia y Tecnología. ¿Qué nos espera y qué les espera a todos estos colectivos que venimos luchando por algo que ya está absolutamente demostrado? Hay infinidad de trabajos científicos y que además somos motivo de estudio en el mundo, porque Argentina es uno de los países donde más herbicida se utiliza en proporción, por hectárea. ¿Qué más hace falta? No, hace falta, sí, porque vos te voy a decir lo siguiente. Desde el punto de vista político va a hacer falta que pasen unos meses para ver de qué se trata el gobierno, y porque hoy hay como las parejas que recién se casan enamoradas, idealizan al otro, ¿verdad? Después de unos meses lo descubren mejor como es, y ahí se pasan las cosas que pasan, a veces, por lo menos. Sí. Entonces, hoy creo que hay un enamoramiento y lógicamente que hace que exista esta idealización y que por tanto nosotros también tengamos que ser prudentes, esperar que pase un tiempo, observar cuáles son las medidas concretas que toman las personas, pero está muy bien que vos nos estés dando indicios de por dónde han venido transitando estas personas, qué intereses representan, para por lo menos ir poniendo algún tipo de observación en esta idealización que hoy lógicamente existe y que en algún momento en este programa hemos dicho, la esperanza no es una opción para los argentinos, es una necesidad, porque hay tanta gente tan desesperada que tiene la necesidad de tener esperanza, y nosotros no queremos ser pájaros de mal agüero. Claro, no, pero algunos traen la marca en el orillo, como decía esa propaganda, sí. ¿no? Vienen ya con una impronta que va a ser, o sea, gente de más de 60 años, no sé si pueden cambiar, todos pueden cambiar, pero digamos que ya vienen con unos antecedentes, como bien vos lo decías, que, no sé, va a ser raro que orienten hacia otro lugar, porque esto fue ayer, no fue hace 20 años. Aquí, de los 36 años de vida democrática, 24, si mal no recuerdo, fueron del Partido Justicialista o del peronismo, y 6 suman entre De la Rúa y Macri. Si el país no está bien, no han sido solamente por los malos gobiernos de la Rúa y Macri, pero también es cierto que si la gente vuelve a votar al peronismo para que se prorroguen 4 años más de gobiernos peronistas, es porque son la mejor opción para nuestro pueblo. Es decir, yo creo que nosotros tenemos que ser humildes y saber que nosotros no hemos sabido construir una opción más atractiva, superadora, y que quizás para el futuro sea el desafío de quienes no pensamos exactamente igual, pero que en la actualidad, después insisto, ahora, también es cierto que el gobierno que nace tiene un crédito, pero el crédito no puede ser igual si ya venís con 24 de los últimos 30 años, que si fuera un gobierno de una performance ideológica y de un contenido y de una estructura que fuera ajena a lo que nos está ocurriendo como país. No sé si soy claro. Sí, es decir, mañana van a ser 24 años y un día de gobierno, no va a ser un día de gobierno de una fuerza nueva a la que no conocemos, pero tampoco podemos ser, digamos, ni pájaros de mal agüero, ni no compartir las esperanzas del pueblo, y tampoco podemos eludir nuestra propia responsabilidad, que es intentar, para bien de la Argentina, que otras identidades políticas, yo soy socialista, otras identidades políticas logren construir opciones atractivas para nuestro pueblo, opciones que debieran ser superadoras, porque si fuera cierto que el problema que desgasta el poder político en la Argentina es un tema estructural y no se verifica un cambio estructural, toda la emoción y todos los sentimientos y toda la buena onda terminará siendo consumida por esa misma estructura que yo llamo de factoría colonial, en la cual han transformado la Argentina. No, seguro. Y no se trata de ser de mal agüero, sí de ser realista. Y yo creo que hay mucha gente que está hoy dispuesta a ejercer una democracia más directa.
o sea, no hay mucha, no se espera mucho de los dirigentes políticos, y menos de los partidos, pero sí hay mucha gente organizada que gane quien gane, ese es un lema que han llevado a la práctica muchos y que van a llevar a la práctica, están dispuestas a luchar por todas estas cuestiones, por una cuestión fundamental que no se tiene en cuenta, que no existe mucho tiempo como para andar pensando cuál va a ser el rumbo en estas cuestiones, porque hay algo que no depende de los dirigentes, que es la naturaleza, y que nos va a llevar puestos a todos, eso ya lo sabemos, y hay mucha gente, sobre todo los más jóvenes, que lo tienen en claro. Sí, claro. Entonces es momento de grandes cambios en estas cuestiones también. El capitalismo se está cayendo a pedazos, así como lo conocemos, la codicia ha destruido el planeta en gran parte, y bueno, todas esas cuestiones están hoy en juego y están hoy se están cuestionando desde muchos sectores, que están dispuestos a ejercer un rol activo ya desde la democracia directa y participativa, no tanto desde la militancia partidaria, porque no encuentran quizás dónde ubicarse, pero bueno, hay que ser más políticamente incorrecto, creo yo, a nivel partidario, como todos, ¿no?, como dirigentes, y empezar a decir las cosas que quizá muchos no quieren escuchar. Bueno, el sábado nosotros empezamos un proceso con el proyecto Justo, que creemos que ya está creciendo, aunque en forma embrionaria, pero ya está creciendo, y que pensamos que van a ser el 1 de mayo del año que viene, y con la idea de que efectivamente vayamos ayudando a construir más alternativas, otras identidades políticas que hoy están deslucidas en la Argentina, porque uno de los datos de la realidad es que en el 2019 la identidad socialista estuvo absolutamente licuada y deslucida. Entonces nosotros tenemos que decir, bueno, asumimos el desafío, no para confrontar abiertamente con nadie, sino para aportarle a este país más opciones, otro tipo de mirada, ¿verdad?, y otro tipo de propuesta que sea infinitamente más radical respecto a temas como la justicia social, los derechos humanos, la defensa del ambiente, la defensa de la naturaleza, pero bueno, eso es lo que estamos tratando de ir poniendo en pie. Laura, no sé si querés cerrar con alguna frase brillante o alguna reflexión última. No, frase brillante no. Lo que dijiste recién, no, simplemente que el socialismo muchas veces también bastardeado, ¿no? Porque se le ha llamado socialismo a un gobierno que nada tuvo que ver, creo yo, con el socialismo, que es el gobierno de Cristina Fernández. No, bueno, ¿qué tiene que ver? No, es un gobierno del peronismo ese. No, ya sé, pero viste que en los medios hay incluso muchos periodistas... Bueno, el Partido Socialista en la Argentina se fundó en 1896. De 1896 a 2019 jamás ejerció la presidencia de la Nación. Exactamente. Entonces, deslindemos responsabilidades, porque esto sería bueno que a nosotros, si no estamos en las listas de cobrar, que no estemos en las de pagar. Pero por supuesto, nosotros no hubo un presidente socialista en la Argentina, a diferencia de otros países de América, que sí tuvieron presidentes socialistas muy destacados, en algunos casos heroicos, como el caso de Salvador Allende, en otros casos para olvidar, si se quiere, pero en la Argentina en particular no hemos tenido. Sí podemos decir que, por ejemplo, en Uruguay el presidente que se está yendo es socialista, que es Tabaré Vázquez. Pero en la Argentina eso no ha ocurrido jamás y por tanto eso es una ilusión que algunos tenemos de ver que en la Argentina alguna vez haya una presidenta o un presidente socialista con las capacidades de darle a este país un salto cualitativo en torno a los grandes ideales con los que nació la Argentina, y que mucho tienen que ver esos ideales con el socialismo, porque nunca hay que olvidar que el mejor representante de los ideales de la Revolución de Mayo, que es la que da nacimiento a la Argentina, lo sintetizó nada menos que Esteban Echeverría en el dogma socialista. No al cohete, liberales y pseudonacionalistas atacan al socialismo porque el proyecto oligárquico o burgués no quiere un país con las características de las que definió Esteban Echeverría allá por 1837, y que nosotros tenemos que volver a rescatar y a
tratar de que se instale en la opinión pública, porque creo que son los grandes ideales para un nuevo proyecto siglo XXI para la Argentina. Exacto. Coincido, Mario. Y lo último que te digo, porque me han mandado, me pidieron por favor si lo podía decir, no tiene que ver con, bueno, tiene que ver un poco con la salud pública, pero en relación a los animales. La Facultad de Veterinaria tiene un hospital para la comunidad, en la UBA. Bueno, por primera vez desde que funciona este hospital va a estar cerrado 2 semanas en diciembre y todo enero. Esto ha generado, por supuesto, muchos problemas a la gente que acude a ese hospital, y que es inédito e insólito, porque parece que la salud también se va a tomar vacaciones. Las enfermedades no se toman vacaciones, así quería decirlo porque no sé qué pasa en la UBA, pero cierra el hospital público 45 días en la UBA para los animales y para toda la gente que no tiene recursos como para ir a una veterinaria privada, y ahí es a muy bajo costo. Lo quería decir porque, bueno, que teníamos un segundito. Bueno, le vamos a dar vacaciones de 45 días a virus y bacterias durante 45 días que no pueden Claro, trabajar. no, pero aparte es un tema para la gente que no tiene recursos, porque ahí se trabaja a bajo costo, y bueno, pero es inédito, porque desde que funciona nunca pasó. Así que no se sabe por qué, pero lo cierran. Hasta febrero no aparecen más. Bueno, Laura, te agradecemos mucho la participación en el programa. A vos, Mario. Te mandamos un beso y, bueno, con una luz de alerta en esta combinación de arsénico y glifosato, que con tantos perjuicios para la salud, que ahora tienen una demostración científica, y tema que te vamos a pedir lo sigas de cerca porque realmente es muy preocupante. Exactamente. Bueno, gracias, Mario. Saludos. Saludos. Bueno, hemos hablado con la maestra o profesora Laura Deriu, pero sí docente. Docente. Y bueno, seguimos viendo las imágenes, mientras en un ratito, en un par de minutos, estamos comunicándonos con Europa para ver, en fin, es casi una curiosidad, ¿cómo nos estarán viendo en Europa? Porque en realidad, si ustedes observan, frente al caos que están viviendo algunos países de nuestra región, Chile, por ejemplo, que Piñera no pudo venir para la asunción de Alberto Fernández, no solo porque tiene un caos social y político de magnitud, sino porque se acaba de perder un avión Hércules, que aparentemente se habría perdido en las profundidades del mar, se habría caído al mar, pero se ha perdido todo contacto con él. En él viajaban 38 personas, 17 tripulantes y el resto pasajeros. La verdad que una verdadera tragedia que ha hecho que no pudiera acercarse a la Argentina, pero también vemos lo que está pasando en Bolivia, lo que ha pasado en Ecuador, el caos de Colombia. Iván Duque está en pleno proceso de diálogo. Hoy tenía 2 temas muy importantes con la Central de Trabajadores. Efectivamente, entonces, y lo que está pasando en la Argentina da la impresión de que, bueno, parecemos un país normal, civilizado, casi del primer mundo, donde ha habido una transferencia de un gobierno a otro con total normalidad, en un marco efectivamente de cierto entusiasmo, por lo menos el que se ve en las calles. Habría que ver cómo está reflejando esto sobre la sociedad argentina. Siempre hay algunos sectores muy refractarios a la llegada o al regreso del peronismo, pero demasiado refractarios para mi gusto. Son sectores que, en fin, acá el pueblo eligió, y lógicamente que el pueblo va a evaluar como el desenvolvimiento de este gobierno, que ya hoy empezó a definir cosas muy importantes. La primera que yo le escuché, por lo menos, seguramente habrá definido otras, pero de orden práctica, es que no van a dar lugar al presupuesto que presentó la administración saliente de Mauricio Macri, y van a presentar un nuevo presupuesto para el año próximo, lógicamente modificando las prioridades. Hay que decir que debido a la gigantesca deuda externa que asumió el gobierno de Macri, porciones mayoritarias del presupuesto nacional se las estaban consumiendo los intereses de la deuda. Bueno, el nuevo presupuesto todavía no lo conocemos, habrá que analizarlos, pero se entiende que va a ser de la deuda social su principal activo. Sí, Mario, que el presupuesto estaba aprobado por el Congreso, donde participan muchos congresistas que actualmente... Pero no estuvo aprobado.
En las comisiones, perdón. En las comisiones. En las comisiones, sí. Era un dibujo. Sí, desde luego. El último presupuesto que presenté, mirá, hace muchos años que los presupuestos son dibujos animados, pero yo espero que realmente se elabore un presupuesto lo más cercano a la realidad posible, al tiempo que él lo dijo, y me parece que es correcto, ordene acertadamente las prioridades. Es decir, un jefe de familia cuando gana 45.000 pesos y no le alcanza para cubrir todo lo que tiene que cubrir, tiene que empezar por asignar prioridades. La prioridad es la comida, la prioridad son los servicios, la prioridad es mantener el trabajo, la prioridad, y después vendrán otros sectores que más acomodados puedan esperar un mejor tiempo para poder realmente disfrutar de los beneficios. Daniel. Bueno, acá hemos estado siguiendo el discurso del presidente. Yo te puedo dar mi primera impresión. En principio te diría que todo el planteo que hace el presidente, yo personalmente lo suscribo porque me parece que ha sido un muy buen discurso con un gran tono. Y si tengo que señalar algo es que faltaron definiciones en áreas que son estructurales para la Argentina. Esperemos que esas definiciones vayan apareciendo, que son las que le van a dar, digamos, el perfil de fondo al nuevo gobierno, ¿no? ¿Qué va a pasar con la energía? ¿Qué va a pasar con el sistema financiero? ¿Cuál va a ser la política agraria? ¿No? ¿Cómo se va? ¿Cuál va a ser la política hacia las pymes? Por ahora esas cosas no aparecieron. Sí apareció un marco de referencia, vuelvo a decir que yo suscribo al 100%, me parece que ha sido un gran discurso, con una mirada de estadista. Ojalá vamos a ir, tengamos un buen gobierno. Ojalá. Vamos a ir a un tema y vamos a tratar de comunicarnos con Rodrigo Gómez, al cual le vamos a preguntar cómo nos están viendo desde Europa este proceso que estamos viviendo en la Argentina. Bueno, seguimos aquí en La Brújula y ya conectados con nuestro amigo, el doctor Rodrigo Gómez, que está en Europa y que nos va a decir, antes lo voy a saludar, buenos días Rodrigo, ¿cómo estás allí? Allí es de tarde. Sí, buenos días Mario. ¿Cómo están las cosas por allá? Un saludo grande para vos y para toda la audiencia. Muy bien. Lo que primero que te queríamos preguntar es si este cambio de gobierno que se está produciendo en el día de hoy en la Argentina ha tenido repercusión en Europa, si se lo ha seguido, si ha tenido algún lugar en los medios de comunicación y en todo caso, ¿cómo se está viendo este recambio desde Europa? Bueno, sí, evidentemente ha habido algún tipo de repercusión en los diferentes medios de acá de Europa. Evidentemente en lo que es la madre patria en España hay un poco más de seguimiento que en el resto de los países. También es cierto que no se hace principal hincapié o foco en el cambio de gobierno, teniendo en cuenta los inconvenientes o los problemas propios de Europa que está atravesando en este momento, que son bastante importantes y graves, de acuerdo de qué país estemos hablando, e incluso de la Unión Europea con el tema del Brexit, que eso será tema para hablar después de este primer tópico, si les parece a ustedes bien. Sí. Pero sí, a grandes rasgos, desde España se hace un poco más de cobertura de la situación, se habla de la vuelta del peronismo al gobierno, ha hecho también un poco de ruido. Acá se está tratando de conformar lo que es el gobierno español luego de las elecciones que son indirectas. Están tratando de elegir presidente y Sánchez del Partido Socialista Español ha hecho un acuerdo con Unidas Podemos y bueno, quien vendría a ser la mano derecha de gente de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, es un argentino, Gentili de apellido, que ya se ha comunicado que va a formar parte del gabinete
de Fernández, a cargo de la Secretaría de Políticas Públicas e Internacionales, y bueno, eso es lo que se ha adelantado, y entonces también se le da bastante repercusión a que lo que sería la mano derecha de uno de los miembros del Ejecutivo o Ejecutivo a conformar en España está por formar parte del Ejecutivo argentino. Así que a grandes rasgos los medios están cubriendo en España, están cubriendo la transición y hablan o le dan un enfoque político al tema, mientras por ahí los medios franceses, también por su situación de reforma previsional, están cubriendo el tema, pero dándole un poco más de importancia a la situación económica, que si bien en España se menciona en algunos acápites, el principal foco que toman los medios franceses es hablar de cómo enfrentará el gobierno argentino la situación económica, que tanto en España o en los medios de España como los de Francia hablan de que es muy inestable y hasta catastrófica, como hará frente el nuevo gobierno hacia esta situación. Y por último, los medios de Reino Unido claramente están más enfocados en la situación del impeachment de Trump y la situación del Brexit y las nuevas elecciones que habrán en Reino Unido. Sin embargo, hacen un pequeño hincapié en cómo, o una nota editorial de cómo va a quedar conformado el Mercosur y la relación entre sus dos principales socios, entre Bolsonaro y Fernández, qué repercusión podría tener para ese bloque esta nueva conformación del gobierno de Argentina. Está bueno. Quiere decir que tuvo... Y contanos un poquito entonces, ahora sí, si tuvieras que ordenar los tres países con mayores problemas por orden de jerarquía, ¿qué estarías hablando? ¿Del Brexit, de Francia y de España, en ese orden? Sí, bueno, Alemania tiene algo que es poco común para ellos, que es una tasa de crecimiento e enfriamiento de economía bastante importante, los que le trae alguna complicación no a nivel social, pero sí en lo que es cómo se prolonga o cómo se espera que el devenir de la economía. España tiene un grave conflicto en este momento por la falta de capacidad de gobierno o de acordar un gobierno presidencial. Las elecciones, como ya hemos hablado anteriormente, son indirectas y tienen que llegar a un acuerdo en la Asamblea y en el legislativo, evidentemente, y bueno, han hecho un acuerdo las dos fuerzas de izquierda mayoritarias, sin embargo no alcanzan con la cantidad de votos suficientes y dependen de las representaciones de grupos que sí son de izquierda, pero enalboran la bandera de la independencia, ya sea de Cataluña o del País Vasco. Entonces están en esas negociaciones que son bastante complicadas porque, bueno, piden algún tipo de autodeterminación o representación de igual a igual entre el gobierno de Cataluña y el gobierno central de Madrid, y al mismo tiempo la sentencia que fue la última vez que salimos haciendo una columna fue la sentencia que hubieron para quienes en su momento hicieron un referéndum o llamaron a un plebiscito para ver si en Cataluña se podían independizar. Entonces, bueno, pasa por ahí hoy la situación política española de poder constituir un gobierno que apruebe los presupuestos que siguen siendo los presupuestos de 2 años atrás y empezar a tratar de marchar hacia un futuro. Al mismo tiempo, la economía europea se ve un poco complicada o con previsiones de que va a haber un enfriamiento de la economía porque su principal motor, Alemania, que depende de importaciones y exportaciones, y la situación que hay entre los gigantes de China y Estados Unidos ha afectado a la economía alemana, y por lo tanto ya los bancos empiezan a cambiar su situación para con los ciudadanos, en donde las cuentas de ahorro eran gratuitas, igual que ciertos movimientos eran gratuitos. Bueno, a partir de enero del 2020
todos empiezan a modificar esta situación y si no se hacen determinados ingresos o pagos con tarjetas de crédito, los bancos empiezan a cobrar mantenimiento de estas cuentas y demás, con esta previsión de que la economía se va a poner un poco más complicada. A nivel, cambiando un poco de lado, yendo para el tema del Brexit y Inglaterra o Reino Unido, está bastante complicado también con esto de que ya estaba decidido salir de la Unión Europea y las posiciones que ha estado tomando los partidos conservadores o de derecha frente al laborismo que quieren tratar de revisar esta situación. Es por lo tanto que hay elecciones este fin de semana y para elegir un nuevo primer ministro y tomar una decisión definitiva que se ha aplazado por última vez para el mes de enero del 2020, ya poder realizar lo que se había acordado en su momento, que era la salida de Reino Unido de la Unión Europea, y eso también ha traído ruidos y ha despertado la vieja idea de la independencia de Escocia, que por ahí ellos prefieren estar dentro de la Unión Europea al no tener una economía tan fuerte como la inglesa. Y el que venía haciendo punta en todo esto era Francia, con Macron, luego de haber tenido estas situaciones. ¿Me permitís que te interrumpa un segundo? Lo que vos acabas de decir, sí, por supuesto, antes de volver a Francia, lo que vos acabas de decir representaría algo así como un desmembramiento del Reino Unido. Es decir, no es un dato menor para la política internacional, así como el problema de Cataluña o el País Vasco es una situación de integridad de España, también Escocia es la integridad del Reino Unido. Sí, exactamente. El Reino Unido está pasando por una situación complicada con esta situación de, por un lado, Irlanda, que permanecerá ya por no formar parte de Gran Bretaña dentro de la Unión Europea y tener un límite que son límites ficticios, es decir, no hay ni un río ni una muralla como pasa en las ciudades españolas de Ceuta y Melilla o entre Estados Unidos y México. No hay una muralla para dividir, sino que simplemente es una calle. De un lado es Irlanda del Norte, que forma parte del Reino Unido, y del otro lado es Irlanda. Y entonces, por un lado, tienen esa complicación de cómo se va a solucionar quienes están de un lado y del otro y el tránsito en esta frontera, como también la postura que cada vez está empezando a hacer más ruido entre los escoceses, que es llamar a un plebiscito para que ellos decidan si quieren quedarse afuera o no, como Escocia, de la Unión Europea, ¿no? Que les traerá ciertas complicaciones en cuanto al movimiento de mercaderías, importación y exportación, y al mismo tiempo de personas en tránsito para Europa. Así que sí, digamos, por diferentes medios, los escoceses todavía no tienen claro, ni hay una presentación formal de que ellos se quieran desmembrar del Reino Unido, pero cada vez más las autoridades que están en este momento gobernando hacen hincapié y un guiño a las autoridades catalanas con el tema de la autodeterminación, como preparando un posible terreno para que ellos se quieran separar del Reino Unido y formar parte de la Unión Europea. Claro. Bueno, ahora hay un túnel que une el Reino Unido con Francia, ¿verdad? Porque pasa por debajo del Canal de la Mancha. ¿En qué lugar del Reino Unido termina? ¿Es en Inglaterra donde no? Sí, no tengo idea la ciudad en particular en este momento con la pregunta que me haces, pero sí que une Inglaterra con Francia. Bueno, no pasamos en otra ciudad por que no sea del país de Inglaterra. Pasamos por ese túnel y vamos a Francia, y contanos un poco. Perfecto, ese túnel. Sí. Ese túnel debe estar bastante complicado, igual que todas las comunicaciones, porque actualmente estamos en el segundo día de huelga de los diferentes sindicatos y el sexto día de huelga o manifestaciones de la población en contra de las supuestas medidas que tomará Macron referentes al sistema previsional. Básicamente quien venía frente a todas estas situaciones
complejas políticas, digamos, en los diversos países. Angela Merkel tenía la misma cantidad, digo, se habla de Evo y la cantidad de años en el poder, Angela Merkel exactamente lo mismo y está de retirada. Italia está bastante dividida con la Liga del Norte que promulga o propulsa una situación más nacionalista y también hasta separatista del resto de Italia y de la Unión Europea. España en esta situación que hablamos, Inglaterra en la que hablamos, Macron luego de los chalecos amarillos, que también hemos hablado alguna que otra vez en una columna acá en la radio, resolvió haciendo varias reuniones por todo el país, invirtió 17.000 millones de euros para llegar a calmar un poco la población y mejoró el tema, fue para atrás, digamos, se retrotrajo en los aumentos al gasoil, que fue lo que empezó todo, y mejoró la situación de la sanidad y educación de los pueblos del interior, no concentrando todo tanto en París, y pudo acallar un poco a los chalecos amarillos, que cada vez son menos, que siguen manifestándose los fines de semana, pero no con la misma virulencia y fuerza que tenía. Y fue así que su popularidad, que había bajado hasta el 23%, volvió a un 38%, como era previo a todo este movimiento. Una popularidad importante, con una gran representación en la Asamblea que apoya todas las decisiones o políticas que está llevando adelante. Por la representación de su partido en la Asamblea, el Movimiento para la República de Macron. Entonces, con esta situación, en un momento siendo como el representante o el Estado o el político más con mejor popularidad o visión en Europa, decide encarar lo que es para él su carta más importante, que es refundar el sistema previsional. Claro, no existe todavía y hasta el día de mañana no está previsto que se pueda ver cuál es el proyecto. Tuvo un ministro de Chirac que 1 año y medio estudiando la situación y le ha presentado un informe, y de ese informe se han podido ver algunas de las aristas o de las partes más importantes, y ha tratado de mantener con hermetismo para evitar encender de vuelta la mecha que se había encendido en su momento con los chalecos amarillos, cuáles serían las propuestas, y mostrarse totalmente abierto al diálogo y a llegar a un consenso luego de haber estado más de 1 año y medio estudiando cuáles serían las principales reformas. Es decir, nadie sabe muy bien cuáles son las principales reformas o esta nueva fundación del sistema previsional, pero se estima que serán de los 42 sistemas previsionales que hay, es decir, los militares, los policías, los docentes, cada uno tiene su régimen con las particularidades, pasar a ser uno solo. La edad jubilatoria se aumentaría en 2 años, pasaría de 62 a 64. ¿Para hombres y mujeres? Lo que parece, sí. ¿Perdón? ¿Para hombres y mujeres igual? Así es, en igualdad de condiciones para hombres y mujeres. De todas formas son especulaciones, todavía no está el proyecto, que teóricamente mañana se daría a conocer. Y esta situación de querer reformar el sistema previsional en el año 95 ya estuvo puesta en el tapete, y hubo 3 semanas continuas de paro de los principales sindicatos o gremios, y lo que hizo que el gobierno dejara atrás el proyecto que hubo. En este caso, para tratar de reafirmar su popularidad y decir que está refundando, Macron está refundando a Francia, estima que si llega a salir bien esta jugada, tendría la posibilidad de postularse nuevamente en el 2022, que vence su mandato, para ser presidente de Francia. Ha tratado de llevar adelante con mucha cautela este proyecto, pero bueno, hace 6 días ya que los manifestantes están en la calle, según informaciones que no dependen del gobierno. El jueves pasado fue 1,5 millones de habitantes o de franceses que tomaron la calle en contra de
este proyecto. El gobierno dice que fueron 800.000 ciudadanos los que se manifestaron, igual es muy importante, pero desde ayer y en el día de hoy ha habido un acatamiento de un 90% del transporte público, por lo tanto está colapsado. Las principales ciudades, París, Marsella, Lyon, están colapsadas porque casi todos los trabajadores van en vehículos, ya sea compartido o no, las carreteras no están dando abasto. Justamente el sistema de trenes ha dejado de funcionar, tiene una frecuencia muy baja, y el transporte público de ómnibus o colectivos tiene una frecuencia que ha disminuido de 5 a 1, porque también hay manifestantes en las salidas de las diferentes terminales para obstruir el tráfico. Así que la verdad que está bastante caótica la situación en las principales ciudades de Francia, tratando de presionar al gobierno para que la reforma no quite ningún tipo de privilegios, que lo que algunos voceros de los que se han manifestado, sobre todo del sindicato, tienden a tener miedo de caer en la pérdida de su clase, pasar a ser desclasados en cuanto a los beneficios que han obtenido por años y años de reivindicaciones y lucha. Entonces no quieren pasar a que sus jubilados o pensionados terminen perdiendo este tipo de beneficios que cada uno de los sistemas o regímenes le está dando. En un primer momento, en el día de ayer, el acompañamiento del gremio docente fue alto. El día de hoy no ha sido tanto, pero sí hay una situación bastante fuerte en contra de las medidas que todavía no se conocen, pero que se pretenden presionar, y ya Macron ha dado algún tipo de indicio en que estaría dispuesto a que estas medidas empiecen a surtir efecto recién en el 2025, y para ciudadanos que hayan nacido anterior a 1973, porque estaban planteados desde 1963 en adelante. Pero bueno, todavía no se conocen las situaciones en particular, pero ya el pueblo está bastante movilizado y tratando de recordar aquella gesta, si la queremos llamar así, del año 95, donde con 3 semanas de paros y manifestaciones fue que el gobierno decidió volver atrás las reformas previsionales en cuanto a endurecer la cantidad de años que tienen que trabajar y aportar para recibir los beneficios. Bueno, Rodrigo, el tiempo se nos ha ido. Yo te agradezco muchísimo el informe que nos has dado. Realmente ha sido muy completo. Nos llevamos por lo menos una idea de una situación en Alemania, Italia, Francia, España, el Reino Unido. Lo que sí vamos a hacer es volverte a molestar en el mes de enero. Por ahora te vamos a desear felices fiestas, que termines muy bien el año, que empieces mejor el 2020, y en enero seguramente te estamos llamando. Muchísimas gracias, como siempre a disposición, y un gran abrazo para la patria querida y todos los oyentes también, que pasen un feliz año, felices fiestas, y esperemos que empiecen a mejorar también las cosas por allá por Argentina. Bárbaro, un fuerte abrazo. Bueno, aquí ya estamos. Chao. Ya estamos llegando al final del programa de hoy. Bueno, o sea, vieron nuestros oyentes que no solo en Argentina hay problemas, que en todas partes del mundo hay problemas, sí, y que no los monopolizamos nosotros, que también otras comunidades que a veces pensamos que tienen todo resuelto, no lo tienen todo resuelto, porque así es la vida. Nunca está todo resuelto. Hay problemas latentes que surgen a la luz por cuestiones inesperadas. Por ejemplo, esto del Brexit está destapando el tema de la independencia de Escocia, la unificación de Irlanda. Así es. Cosas que parecía que eran parte de la historia y que vuelven a tomar vida. Daniel, ¿algo más para cerrar? Porque ya nos quedan un minuto. No. La semana que viene ya estaremos con más información sobre este nuevo gobierno. Muy bien. Y aquí tenemos a Paco Rodríguez, que ya está esperando para hacer su programa España en el Recuerdo, que siempre nos deleita con esa música tan seleccionada
de lo mejor de la música española. Y nosotros esperamos a todos ustedes para el lunes que viene, a partir de las 12 horas, donde vamos a contar con una enorme cantidad de reportajes para pedir los puntos de vista de diversos sectores acerca de lo que puede ser el devenir de la Argentina, que todos aspiramos a que sea un poquito mejor, con lo mejor de nuestro corazón. Y lo que vamos a usar también para la semana que viene es nuestro cerebro para razonar. Chau, y nos encontramos el lunes que viene.